Bueno, hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Luciana, espero que me recuerden del bloque 6. Vamos a continuar con el bloque 8. Esta es una clase que les voy a dejar, espero que la puedan ver antes de nuestro práctico de paternidad, el jueves que viene. Bueno, vamos a empezar con la clase. Como saben, yo ya les había hablado de las aplicaciones de los marcadores moleculares. En este caso les quería hablar un poco de las aplicaciones de los marcadores moleculares en genética forense. Y en este sentido les dejé dos trabajos, uno que es el mío, que yo ya les había mencionado con primates, y otro de una compañera de laboratorio de hace un tiempo, que es D'Amato, que trabajó con muestras de comida en Sudáfrica. También vamos a hablar un poquito de Next Generation Sequencing como aplicación de nuevas tecnologías. Y por último les voy a explicar el ejercicio práctico de paternidad. Entonces, la genética forense en realidad es la especialidad de la genética para resolver problemas del tipo jurídico. Y como saben, y se puso de moda en varias series como CSI, etc., está muy de moda poder sacar información del ADN sobre crímenes. Y no solo sobre crímenes entre humanos, sino también, por ejemplo, de tráfico de fauna, o como yo les había mencionado antes, tratar de investigar el origen de algunos individuos o especies. Entonces, los tipos de pericia más solicitada en los tribunales en general son de investigación biológica, por ejemplo, de paternidad o de criminalística, con vestigios biológicos, como pueden ser muestras de sangre, de esperma, de pelos, etc. Y finalmente, problemas de identificación de individuos o muestras de especies. En el caso de individuos, muchas veces se encuentran cadáveres que ya no son identificables a simple vista, y entonces con los análisis de ADN, cotejando con otras muestras, podemos tratar de identificar de qué persona se trata, o individuo. ¿Por qué seguimos usando microsatélites, que son los marcadores moleculares que yo ya les presenté en la clase pasada? Porque, como les había dicho, son secuencias muy cortas de ADN, entonces incluso aunque esté degradado o haya muy poca muestra, digamos, en este tipo de crímenes, etcétera, hay poca muestra, igual se pueden amplificar. Por eso, hasta el día de hoy, no han sido reemplazados por otros marcadores. Como les dije antes, permiten el análisis de muestras degradadas y también de mezclas. Por ejemplo, cuando tenemos sangre con semen juntos, se puede discernir por la cantidad de alelos. Si tenemos muestras de la víctima y el victimario, podemos cotejar que eso sea una muestra. Entonces, y también se trabaja con ejemplares de museos, que tienen las muestras generalmente degradadas. Entonces, en general, en genética forense se los divide en dos tipos. Unas que son las muestras dubitadas o evidencias, que no sabemos de quién son restos biológicos de procedencia desconocida. Por ejemplo, los imputados, los que han sido acusados de un crimen, o, por ejemplo, animales de incautación. Son la muestra incógnita, nosotros no sabemos a dónde pertenecen. Y por otro lado, se coteja también con muestras que son indubitadas o de referencia. Son los restos biológicos de los cuales nosotros tenemos la procedencia conocida, como puede ser una víctima o las poblaciones locales a las cuales después queremos asignar estos individuos de incautación. Bueno, vamos a ver luego el análisis de genética forense. Entonces les cuento de vuelta un poco lo que hicimos para asignar genéticamente individuos del tráfico. En este estudio no solo hicimos eso, sino que también identificamos 3 monos muertos que habían sido encontrados en las rutas y en ciudades para ver también el origen a dónde pertenecían. Entonces, estos estudios sirven para inferir puntos críticos de captura, porque a través de los animales que nosotros encontramos en los centros de rescate, al hacer la identificación y ver de qué lugar vienen, podemos determinar más o menos el origen de dónde fueron extraídos.
estos estudios, como le dije antes, son importantes también en el caso de que se quieran liberar estos individuos para tratar de ponerlos en el mismo clúster genético del que fueron originarios. Entonces, nosotros lo que tenemos y tenemos que tener tanto para los análisis forenses en general son bases de datos de referencia, es decir, o sea, tener ya muestras de las especies, por ejemplo, que vamos a estudiar, o de las poblaciones que vamos a estudiar, para que nuestra muestra incógnita poder referirla a uno de esos sitios. En este caso, por ejemplo, teníamos este individuo, ¿sí?, que era nuestra muestra incógnita, es un individuo de incautación que no sabemos a qué zona de Argentina pertenece originalmente, a qué clúster genético pertenecía, y cuando lo hacemos pasar por determinados softwares, encontramos que se asimila más al grupo de los azules, es decir, es muy probable que su origen biológico haya sido en una de estas poblaciones, 1 o 2. También es posible que sea de esta, pero con una menor probabilidad. Así son los análisis de asignación genética de individuos dentro de la especie. Como les había contado antes, solamente para refrescarles un poco, nosotros cuando hicimos los análisis de asignación genética, lo que encontramos fue que la mayoría de los individuos que estaban en centros de rescate pertenecían a esta zona, ¿sí?, a la zona de los puntos rojos. Entonces quería decir que el origen biológico de esos animales que habían sido incautados, que estaban ahora en Buenos Aires, en Córdoba y en otros lugares, habían sido originarios de esta zona, ¿sí? Y eso es lo que entonces nosotros podemos decir, o saber de dónde es que son extraídos la mayoría de los monos. Otro caso que se puede utilizar la genética forense es, por ejemplo, en este trabajo de D'Amato, que yo les había contado antes y que lo tienen en el aula virtual, donde en Sudáfrica se venden, por ejemplo, carnes etiquetadas como carnes de game, que lo que se llama es de una serie de ungulados, pero son animales silvestres, ¿no? Entonces, por medio de comparación genética de estas carnes que son vendidas con secuencias que ya son conocidas, otra vez, tenemos que tener una base de referencia contra qué compararlo, ¿sí? Podemos ver si las especies que dicen que son en las etiquetas de la comida se refieren a las mismas especies que están catalogadas. En este caso lo compararon con el Barcode of Life, no sé si lo conocen, es un sistema donde tienen datos de la citocromo oxidasa 1 y del citocromo B, de muchas especies, muchas taxas, y entonces podemos compararlo con las secuencias que ya están registradas para esas especies y ver a qué especies pertenecen. Si no lo conocen, los invito a que vayan, es una gran base de datos de todos los sistemas biológicos. Entonces lo que hicieron fue analizar 146 muestras de carne que se vendía en el supermercado como carne de caza, o game en inglés, que son en teoría ungulados silvestres o avestruz que la gente prefiere consumir debido a que normalmente se piensa que es más saludable porque tiene un menor contenido de grasa y colesterol que la carne de res. Entonces, secuenciaron partes de la citocromo oxidasa 1, que normalmente se lo denomina COI, y del citocromo B, y lo compararon con esta base de datos del barcode, y también lo compararon utilizando la herramienta BLAST del GenBank con las secuencias que existían. Los resultados que le dieron fue que el 75% de esta carne etiquetada como de caza realmente no pertenecía a las especies que decía en la etiqueta que pertenecía, sino que pertenecía o a especies domésticas o a algunas otras especies que realmente estaban catalogadas como en peligro según la IUCN. Entonces, esto tiene obviamente implicancias legales porque estarían mintiendo en sus productos. Y por otro lado, tiene implicancias en la conservación,
porque evidentemente están cazando algunas especies que no están permitidas para cazar y consumir. Como les decía antes, y para enfatizar en esta idea, lo importante es tener una base de datos de referencia, ¿sí? O sea, tenemos que tener siempre una referencia contra qué comparar. En este caso, las muestras de referencia se obtuvieron de jardines zoológicos de Sudáfrica, de parques nacionales y en conjunto con varias agencias de conservación. Entonces, lo que tenía esta etiqueta game en realidad eran domésticos en su mayoría, varios de ternera, o sea, de vaca, de caballo, había canguros, cerdo y cordero. Y de los amenazados había algunas especies de ungulados amenazadas, pero las más llamativas eran que había de jirafa y de cebra. Y analizaron estas que eran carnes secas, pero por otro lado también analizaron unos que eran como unos chorizos de carne seca, en los cuales se encontraron de 2 a 4 especies distintas de lo que decía en la etiqueta. Bueno, perdón por la interrupción. Entonces, como les decía antes, analizaron unas salchichas que tenían o sea, que tenían entre 2 y 4 especies distintas, y lo que decían era que en ese momento, con ese tipo de análisis, que estaban haciendo una secuenciación de Sanger, quizás se les estaban perdiendo alelos y no podían ver cuántas especies ahí había. Y eso se puede subsanar con la nueva Next Generation Sequencing o secuenciación de la nueva generación, que hace muchas copias, como les voy a explicar ahora, y también les voy a dejar un link de un profesor de Colombia que lo explica perfectamente, para identificar cuántas especies podía haber en esa carne envasada. Y también se refieren a algunos problemas que tuvieron para definir entre especies de ungulados, que eran muy similares entre sí, porque no existían estas especies o subespecies en los jardines zoológicos de los cuales obtuvieron las muestras de referencia. Entonces, nuevamente, es muy importante tener las bases de datos de referencia para tener contra qué cotejar nuestras muestras incógnitas. Bueno, les voy a hablar muy poquito de Next Generation Sequencing. Como les dije antes, hay un video fantástico de este profesor Andrés Pinzón de Colombia, que lo explica, da un repaso sobre el método de secuenciación de Sanger y después explica las diferencias con la nueva secuenciación de nueva generación. Pero básicamente, nosotros con Sanger lo que hacíamos era, teníamos un fragmento de ADN y entonces íbamos leyendo este fragmento, que había estado amplificado, pero solamente un fragmento, lo íbamos leyendo cada una de las pares de bases, y entonces teníamos solamente la lectura de este fragmento. Desde hace un tiempo, y surgió también esta tecnología con el advenimiento del genoma humano, se empezaron a utilizar otros métodos de secuenciación que permitían secuenciar muchos fragmentos a la vez. Y los que más conocidos son el método Illumina, el de Roche 454 y PacBio. Estos modelos de secuenciación de ADN y ARN utilizan un procesamiento paralelo masivo para trabajar de manera más rápida y rentable que con el método de Sanger. Como les dije antes, les recomiendo mucho el link que les pongo sobre Sanger y Next Generation Sequencing de Andrés Pinzón, y les dejo ahí la dirección, pero también lo tienen en el aula virtual. Básicamente nosotros antes teníamos solamente un fragmento y ahora, por ejemplo, con el tema del genoma humano, queríamos secuenciar todo el genoma, que es larguísimo. Entonces, se puede cortar este genoma tanto por enzimas de restricción o por métodos mecánicos,
y vamos a conseguir un montón de fragmentos, ¿sí?, que van a ser secuenciados a la vez con esta nueva tecnología. También podemos secuenciar muchos fragmentos distintos, de amplificaciones distintas, de distintas partes del genoma. Estas son básicamente las dos maneras, o fragmentación o amplificación de varios genes o fragmentos. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que nosotros tenemos el ADN fragmentado, ahora tenemos que ponerle una serie de adaptadores para que estas nuevas máquinas puedan agarrar el borde de uno de esos fragmentos para empezar a copiar, ¿sí? Entonces, para eso hacen falta pegarles adaptadores. Y toda esta serie de cortes del ADN, junto con sus adaptadores, es lo que le llaman normalmente library, o sí, biblioteca. Entonces, van a escuchar muchas veces que dicen, bueno, ¿cómo se hacen las libraries? Ya dejé la library o mandé la library a secuenciar. Se refiere a estos, a todos estos fragmentos de ADN que nosotros queremos secuenciar y tener esa secuencia, pero que se dan de una manera de secuenciación paralela, ¿sí? Entonces, el armado de la library básicamente es tener los fragmentos que nosotros queremos analizar, más los adaptadores, que son lo que se va a pegar a la máquina, más los identificadores, porque nosotros tenemos un montón de pedazos de ADN, pero podemos tener, por ejemplo, de distintos individuos o de distintas partes del genoma, entonces se le mete también algo para identificar a qué individuo pertenece o a qué gen pertenece o lo que sea que nosotros queramos distinguir de todos estos fragmentos. Cuando se hacen por amplificación, en general, o sea, nosotros estamos amplificando partes que nos interesan, después como esto va todo, digamos, a un mismo tubo, entonces tenemos que ponerle secuencias para poder distinguir qué es lo que, cuando salga el resultado de esta lectura de ADN, qué es lo que se amplificó, qué es lo que está leyendo, ¿sí? Entonces, en el caso de tener, por ejemplo, varios individuos, nosotros vamos a tener, por un lado, los primers que usamos para hacer la PCR, que serían estos internos, los primers que le llaman de secuenciación, y tenemos estos index que nos van a decir, por ejemplo, a qué individuos pertenecen. Esto se hace con una segunda PCR, que es la que inserta estos identificadores. Y por último tenemos también estos que son los que reconoce la máquina para poder agarrarlos y hacer las copias en paralelo. Entonces, básicamente lo que hace, en el caso de Illumina, que es la más conocida, se prepara la library o biblioteca, como les dije antes, se corta o se amplifica y se ponen los adaptadores, ¿sí?, y los identificadores para que se pegue a la máquina y para identificar de con qué gen estaríamos trabajando. Luego estos se pegan a la máquina y se empiezan a amplificar en forma de clúster. Clúster porque son ese grupito que se van a formar a partir de cada una de esas secuencias. Luego es la secuencia propiamente dicha, que es muy similar a la de Sanger, pero que se da en cada uno de estas hebras. Y luego, por último, para eso hay que estudiar bioinformática, es el análisis de los datos, porque si antes sacábamos una lectura de cada una de las secuencias, ahora podemos obtener hasta miles de lecturas. Dependiendo del equipo que nosotros usemos, podemos obtener hasta 100.000 lecturas de eso. ¿Y eso por qué es importante? Porque nosotros podemos llegar a tener variaciones en el genoma y no tener siempre exactamente la misma secuencia. Podemos tenerlo repetido varias veces en el genoma, entonces mediante esta técnica nosotros vamos a poder ver todos los alelos que hay. Y si es de varios individuos, como por ejemplo el caso de las salchichas, vamos a obtener secuencias para todas esas muestras de ADN que nosotros teníamos dentro de la salchicha.
Esto es lo mismo que en el caso anterior, pero un poco más separado en pasos. Sería la preparación de la library, después se juntarían los pools de las secuencias, después sería la secuencia propiamente dicha, y después, una vez que se secuencia, tenemos todo lo que es el proceso que se hace con bioinformática. Como ya les digo, antes se podía hacer a mano, o había algunos programas donde se veían cada una de las letras, A, T, C, G, y los podías ordenar, o la que más se usaba era Mega, etcétera, donde vos tenías una secuencia por individuo, por gen. Ahora tenés miles, entonces es muy difícil seguirlo haciendo con ese tipo de herramientas, y se hace más que todo con programas dentro de R, donde vos lo que haces, en este caso, como les decía antes, nosotros sabemos que los que tenían este pedacito, este index, pertenecían a un individuo. Entonces ahí podemos juntar todas las secuencias que eran de este individuo. Y luego, con también otro proceso más complicado, alinear todas estas miles de secuencias que nosotros tenemos. Bueno, si les interesa ese tema, ya les digo, vean la clase del profesor. Ahora vamos a pasar a la parte de determinación de la paternidad mediante ADN, que vamos a trabajar el jueves. Y como les contaba antes, también usamos microsatélites para hacer estas pruebas de paternidad. Por si no recuerdan, los microsatélites son repeticiones en tándem de secuencias cortas, ¿sí? Tienen de hecho los primers a ambos lados, pueden tener secuencias que no sean estas repeticiones, y luego tienen estos fragmentos de repeticiones que van a tener un determinado peso molecular, ¿sí? En pares de bases. Por ejemplo, en general se trabaja con microsatélites que pesen entre 100 pares de bases hasta 300 pares de bases. ¿Por qué? Porque estos son fragmentos chicos, entonces son fáciles de amplificar. Hasta con ADN degradado nosotros podemos llegar a encontrar estos fragmentitos que son muy chicos, por eso se trabaja más o menos en ese rango. Esto, si nosotros lo vemos a nivel secuencia, sería así, ¿sí? Serían las repeticiones. Si nosotros tenemos, por ejemplo, puede llegar a pesar, no sé, 100 pares de bases, ¿sí? Y tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repeticiones. Pesa 100 pares de bases, por ejemplo, en total, ¿no? Y que tiene 7 repeticiones, va a pesar 98 pares de bases, ¿sí? Es decir, va a ser más liviano. Entonces, acá lo vemos también con una ilustración, digamos, el largo de las secuencias. Ese largo de las secuencias, bueno, estas secuencias, lo que se hace, eso sería en una sola molécula de ADN, ¿sí? Nosotros entonces ese ADN lo replicamos muchas veces mediante la reacción en cadena de la polimerasa, y nos quedan muchas copias exactas de estos fragmentitos. Al tener muchas copias, nosotros lo podemos pasar por geles o por estos secuenciadores automáticos que nos van a permitir separar por peso molecular, es decir, por número de pares de bases, cuántas repeticiones tienen. En todos estos casos, salvo que no sé, es medio dudoso, son heterocigotas, ¿sí? Se ve que para el padre tienen un determinado número de repeticiones y para la madre tienen otro número de repeticiones. Cuanto más pesado sea, más arriba va a quedar en el gel, ¿sí? Puede llegar a tener, por ejemplo, no sé, 15 repeticiones y tener 10 repeticiones. Entonces, el más pesado va a quedar, esto es cada fila es para un individuo, ¿sí? Entonces, el más pesado va a quedar arriba y el más liviano va a quedar abajo. Esto es como se hacía antes, ahora casi no se hace con estos geles manuales, sino que se hace con secuenciadores automáticos. Y como se ve, esto es exactamente igual a esto, pero nos va tirando un pico que florece cada vez que encuentra unas repeticiones. En este caso también son todos heterocigotas. Como ven, en general, en los secuenciadores automáticos, las señales de los más pesados se ven un poco más bajas, porque
por las limitaciones muchas veces de la muestra. Si la muestra está degradada, va a ser más difícil amplificar los pedazos de ADN que sean más grandes. Sí, voy a tener menos pedazos de ADN grandes porque la muestra se fue degradando cada vez más. Y en este ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos este pico que pertenece a 182 pares de bases, que puede ser, por ejemplo, 10 repeticiones de esas secuencias en tándem del microsatélite. Y si nosotros el siguiente pico es de 190 pares de bases, sabemos que tienen 8 pares de bases de diferencia, ¿sí? Entonces, si fuera CA, GA o alguno de 2 pares de bases, sabemos que este tiene 4 repeticiones más de lo que tiene este pico, ¿sí? En este caso es al revés. El más liviano, bueno, no es al revés, depende cómo lo miremos, pero el más liviano va a aparecer primero y el más pesado va a aparecer después. Acuérdense que acá el más pesado está arriba y el más liviano va a aparecer abajo. Entonces, yendo a un ejemplo con varios marcadores de microsatélites, porque esto se hace, acuérdense, para varios marcadores, ¿sí? Varios lugares en el genoma. Entonces, para nosotros hacer forense, hacer paternidades, etc., esto se estudia para varios marcadores. En el caso de humanos se usan 15 o más, y dependiendo de otras especies se pueden usar, más o menos se usan de 9 en adelante, para tener una determinada certeza, ¿sí? Si nosotros somos iguales, imagínense que es para discernir, por ejemplo, culpables de crímenes, ¿no? Si nos parecemos solamente en un marcador, somos iguales, es más probable, digamos, que nos parezcamos a otro que si nos parecemos y somos exactamente iguales en 15 marcadores. Entonces, cuantos más marcadores tengamos y cuantos más variables sean estos marcadores, si es idéntica la comparación, más probabilidad tenemos de que se corresponda al individuo, sea la paternidad o sea la identificación o lo que sea. En este caso, como la otra vez les quería mostrar, por ejemplo, acá lo que nos muestra es el número de repeticiones, ¿sí? Acá dice 11. Por ejemplo, si este 11 pesara 100 pares de bases, el 14 de al lado, ¿sí? Pesaría 106, ¿sí? Porque tendría, creo que está bien, sí, porque tendría tres secuencias CA más. Y así con todos los demás, ¿sí? Entonces vemos, acá se compara, por ejemplo, una madre, un hijo y un padre, ¿sí? Y vemos si tienen el mismo marcador u otro. Entonces, viéndolo de esta manera, como si fuera un gel, nosotros tenemos acá, esto obviamente no lo tenemos en el mundo real, sino que es teórico, que la madre tiene estos dos alelos, ¿sí? Tiene uno con 4 pares de bases y otro con 4 repeticiones del microsatélite y otro con 3 repeticiones del microsatélite. Entonces, en los geles nosotros hacemos que corra desde el negativo al positivo, y lo que vamos a ver, si nosotros sembramos el producto de amplificación, va a ser lo siguiente. Tenemos el más pesado de la madre, ¿sí? Que es los 4 pares de base. El hijo, la cría 1, también tiene ¿sí? De 4 pares de base, lo tiene igual. Y del padre tiene de 3 pares de bases también, ¿sí? Esta otra cría, este otro hijo, tiene que son, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una repetición de 6 en el microsatélite, que no lo tiene ni la madre ni el padre, ¿sí? Ni el padre, digamos, que nosotros pensamos que es el padre. Entonces, 3 lo pudo haber heredado de la madre, pero no lo obtuvo de este padre. Este padre solo tiene para dar un 3 y un 5.
¿sí? No tiene un 6. Este 6 tuvo que haber venido de otro lado. Diciéndolo mal y pronto, o sea, el padre y la madre te dan lo que tienen, ¿sí? Si la madre tiene bananas y el padre tiene manzanas y el hijo tiene una banana y una pera, no pudo haber salido ese padre, ¿sí? No puede darle lo que no tiene. Y la única variabilidad que tiene para estos dos marcadores es 5 repeticiones y 3 repeticiones. Entonces, esta cría 2 no es de este padre, por lo menos, ¿sí? Nosotros tenemos certeza de maternidad. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde ni siquiera sabemos si la madre es la madre. Otro ejemplo, por ejemplo, para otros marcadores, como vimos antes, no lo hacemos solo para un marcador, sino para muchos marcadores, es que sea el padre tenga 3-5, sea 3-4, la madre 3-4, el padre 3-5, la cría 3-4, entonces está bien, puedes tener el 4 de la madre y el 3 del padre, ¿sí? Siempre que sea posible que los marcadores que tenga provengan de los padres, se lo llama inclusión. Está incluido, o sea, no pasa nada, este perfectamente da que podría ser del padre. Este es el paso previo a hacer el análisis estadístico. En cambio, la cría 2, como vimos antes, esta es una repetición de lo que vimos antes, tiene el 3, que puede ser perfectamente de la madre, pero el 6 no puede venir de este padre, ¿sí? Seguimos analizando más loci, ¿y qué encontramos? La cría 1 tiene 9-2. El 2 puede venir de la madre y el 9 puede venir del padre. Perfecto, una inclusión, no pasa nada. En cambio, la cría 2 tiene un 2, que puede venir de la madre. Fíjense, acá este 2 ni siquiera puede venir de este padre, ni el 4 puede venir del padre. Ninguno de los dos, o sea, este tiene frutas que este padre no tiene, ¿sí? No tiene para dar, entonces no lo pudo haber recibido de este padre. Esto se llama, cuando no da, se le llama exclusión, ¿sí? Esto es una exclusión. Y para el resto de los loci, seguimos viendo, por ejemplo, este es 4-4, puede haber obtenido un 4 de la madre y el otro 4 del padre, inclusión. Este tiene un 1-4, el 1 puede haber venido de la madre, el 4 puede haber venido de la madre o del padre. Y acá tenemos una inclusión, ¿sí? Ven cómo esta cría, a pesar de parecer no ser de este padre, en alguno de sus loci puede llegar a tener una inclusión, ¿sí? Por eso es tan importante hacerlo en muchos marcadores, porque alguno, por azar, puede darnos, ¿sí? Inclusión. Y este último marcador, 4-6, el 4 puede venir de la madre, no puede venir de este padre, y el 6 tampoco puede venir de este padre, es otra exclusión, ¿sí? Entonces, esto es lo que denominamos genotipo multilocus. ¿Por qué? Porque lo estamos analizando en varios locus y el genotipo vendría a ser estos datos. 3 repeticiones, 6 repeticiones para este marcador, 2 y 4 para este loci, 1, 4 para este loci, eso es el genotipo. Entonces, la cría 1 es muy probable que sea de ese padre alegado y la cría 2 no, porque tiene exclusiones en 3 de los 4 loci, ¿sí? Y ahí ya está, con este padre está descartado. Pero con este todavía, o sea, nos da un montón de inclusiones, pero todavía nos falta el análisis estadístico, ¿sí? ¿Qué es el análisis estadístico? Es ver si esas inclusiones, cuánto pudieron haber sido por azar y cuántas porque realmente sea el padre. Entonces, y como les decía hace un rato, para eso tenemos que tener una base de datos de referencia. Para saber cuánto del azar puede tener que ese padre sea el padre, tenemos que tener las frecuencias alélicas de estos números de repetición que nosotros vimos recién, de este 3, 5, 5, 9, etcétera, de esto en la población, ¿sí? Entonces,
previo a poder hacer estos análisis de paternidad, tenemos que tener una base de datos de referencia, que los humanos se vienen haciendo hace muchos años. Para que pueda ser viable el análisis estadístico, también tenemos que determinar que la población esté en equilibrio de Hardy-Weinberg, es decir, que todos estos marcadores que nosotros estamos usando no tengan desviaciones del equilibrio. Y también para poder utilizar estos marcadores tenemos que conocer la distribución de las frecuencias alélicas y genotípicas de estos marcadores, la heterocigosidad, el poder discriminativo, como les decía antes, cuando más variable sea el alelo, cuanto más alelos distintos tengamos nosotros, más difícil va a ser que nosotros tengamos exactamente el mismo que otra persona por azar, ¿sí? Y la tasa de mutación. Entonces, los cuadros de frecuencias alélicas se parecen no, son así. Esta es una tabla de frecuencias alélicas que es de hecho con la que ustedes van a trabajar para hacer el problema. Entonces, cada uno de estos es un marcador molecular o locus, ¿sí? Eran los que veíamos antes. Cada una de las filas del gel que habíamos dibujado. Entonces, por ejemplo, marcador de 3, 5, ¿verdad? Tiene alelos de 10 repeticiones con esta frecuencia en la población. Tiene alelos de 11 repeticiones con esta frecuencia en la población, de 12 y así. Entonces, estas son las frecuencias en la población de ese alelo. Esta tabla particularmente se hizo en el Servicio de Huellas Digitales en Buenos Aires, así que estas son las frecuencias alélicas de las poblaciones de Argentina, ¿sí? Que se utilizan para forense en humanos en Argentina. ¿Y cómo se hace teóricamente este análisis? Yo les había mencionado un poquito ya en la clase anterior, pero básicamente nosotros usamos lo que se le llama likelihood o verosimilitud, que es comparar la probabilidad de que compartan esta información genética por estar relacionados biológicamente con la probabilidad que lo compartan por azar. Entonces, para la paternidad lo que se usa, lo voy a cargar todo si es más fácil, es, nosotros tenemos la probabilidad de que tu padre te pase ese alelo A, por ejemplo, sobre la probabilidad que sea cualquier otro padre de la población que te haya pasado ese alelo. Entonces, por ejemplo, si el padre es homocigota para ese alelo AA, la probabilidad de que te dé ese alelo es 1, ¿sí? Porque solo tiene ese alelo para dar, no hay otra. Sobre la frecuencia en la población de ese alelo A. Por ejemplo, si ese alelo de lo que estamos hablando es uno de estos, sería una de estas frecuencias, ¿sí? Sería, por ejemplo, A, ponele que es 11 de este marcador, sería sobre este número, ¿sí? Y si el padre es heterocigota para ese alelo, porque es AC, por ejemplo, habría un 50% de probabilidad de que te diera ese alelo, ¿sí? Entonces la probabilidad del índice de paternidad sería 0,5 sobre la frecuencia en la población de ese alelo. ¿Cómo se aplica la fórmula para el locus? Bueno, es distinto si nosotros conocemos a la madre o no conocemos a la madre. Pero en general, para cada locus se hace así. Es la probabilidad de que la madre le haya pasado el alelo A por la probabilidad de que el padre le haya pasado el alelo B. Siempre esto es, por ejemplo, en el caso de un hijo heterocigota que tiene estos dos alelos, A y B, ¿sí? Más la probabilidad de que la madre le haya pasado el B por la probabilidad de que el padre le haya pasado el A. F es father, ¿no? Padre, pero se pone en inglés para no confundirse de probabilidad con padre. Sobre lo mismo, pero por azar, ¿no? Si nosotros estamos seguros de que la madre es la madre, este término va a seguir siendo igual. Va a ser la probabilidad de que la madre le pase el alelo A
por la probabilidad, acá sí distinta, que un random father sería esto, o sea que cualquiera en la población, la frecuencia en la población de ese alelo le haya pasado el alelo B. Más, otra vez, la probabilidad de que la madre le haya pasado el alelo B por la probabilidad de que un random father, frecuencia en la población, de que le hayan pasado el alelo A. Si no conocemos la madre, entonces esta parte de la ecuación también se cambia por la frecuencia en la población de ese alelo. Random mother y random father serían los datos que están en esa tabla que yo les mostré antes, ¿sí? Entonces acá sería la probabilidad de que cualquiera de la población, una random mother le haya pasado el A, por la probabilidad de que el padre le haya pasado el B, más la probabilidad al revés, ¿no? De que cualquier madre le haya pasado el B, por la probabilidad de que el padre le haya pasado el A. Y abajo, entonces, si nosotros no tenemos certeza de maternidad, se nos cambian estos términos tanto por random mother como por random father, que serían siempre las frecuencias en la población de estos alelos, ¿sí? Entonces, eso que les mostré recién se calcula para cada uno de los locus, ¿sí? Que en nuestro caso, por ejemplo, son 15 para humanos los que se estudian. Entonces, ¿qué se hace? Esos índices de paternidad se calculan para cada uno de los marcadores, porque cada uno de los marcadores tiene distintas frecuencias en la población y tiene, nosotros tenemos distinta probabilidad, ¿no? De ser heterocigota para un locus, heterocigota para otro, etc. Entonces esa cuenta se hace individualmente, luego se multiplica. Y eso nos da el índice de paternidad total, ¿sí? Y la probabilidad de paternidad es este índice de paternidad sobre el índice de paternidad más 1. Si desconocemos a la madre, siempre las probabilidades van a ser inferiores, ¿sí? Porque se van a multiplicar por estas frecuencias en la población, que son más chicas, en general son 0,02, y entonces vamos a tener una menor certeza. Por eso muchas veces cuando se van a hacer paternidades, el análisis de sangre o hisopado de la madre te lo hacen gratis, porque eso facilita la cuenta y hace que sea más robusto el resultado de si el padre es o no el padre, ¿sí? Nosotros tenemos más cantidad podemos descartar y tener exclusiones más fácilmente, incluso si nosotros ya sabemos cuáles son los alelos de la madre, ¿sí? Uno de los alelos que tenga el hijo, sí o sí va a venir de la madre. En cambio, si no conocemos a la madre, cualquiera de esos dos alelos podemos pensar que viene del padre, ¿sí? Entonces, si desconocemos la madre, las probabilidades del cálculo van a ser inferiores. En humanos se suelen aceptar valores altos, mayores a 9.999 o incluso más, porque ¿qué significa este? La cantidad de 9 que tenga significa cuántos en esa población, por ejemplo, pueden ser tu papá. Entonces, con este número sería 1 en 10.000. Depende, ¿no? De la madre de cada uno, pero bueno. Entonces, ahora lo que les propongo es que hagamos estos ejercicios y vayan viendo cómo podemos resolverlos el jueves. Así que hasta acá voy a llegar y el jueves cuando nos veamos vamos a terminar de resolver esto. Espero tengan claro todo lo que les dije para tener las herramientas para resolverlo rápidamente el jueves, y si no, cualquier cosa me pueden escribir, consultar, etc. Y si no, nos sacamos las dudas el mismo jueves. Bueno, chau chicos.